alentarlos a que en esta mañana podamos abrir nuestro corazón. Estamos un poco más pasaditos de la hora. Pasa que los chicos hoy, no sé, se pusieron Duracell y le dieron un poco más. Yo también tengo culpa. Pero es hermoso tener un tiempo para adorar a nuestro Dios. Para eso Él nos creó, para que le adoremos y podamos reflejar la gloria de Él. Amén. Y quiero hablarles en esta mañana sobre una historia que está en Ezequiel. Pero antes de ir puntualmente al capítulo de Ezequiel que vamos a compartir, quiero contarles brevemente en qué contexto se da este capítulo, se narra esta historia. Y habla de que en el siglo VI, más o menos, antes de Cristo, ahí en el 590 antes de Cristo, Jerusalén fue destruida por Babilonia, ¿sí? Cuando estaba reinando Nabucodonosor, Jerusalén fue destruida y cayó en manos de Babilonia. Inclusive, no sé si recuerdan ese templo que había hecho Salomón, ¿sí? También fue destruido en ese tiempo. Y el pueblo judío fue desterrado. Todo el pueblo que estaba ahí en Jerusalén fue desterrado y fueron exiliados, fueron llevados a Babilonia. Bajo ese gobierno, bajo ese imperio. Entonces imagínense cómo se sentía ese pueblo que fue arrancado de sus costumbres, arrancado de sus hogares, de sus casas, que vieron sus casas en ruinas, la ciudad en ruinas. Estaban sin esperanza en un lugar donde era una cultura totalmente diferente y opuesta a Dios. Ahí estaba el pueblo de Israel. Pero justamente cuando el pueblo de Israel se sentía sin esperanzas, cuando el pueblo de Israel sentía que su nación se acababa, Dios le da una visión al profeta Ezequiel. Ese es el contexto donde Dios le da una visión al profeta Ezequiel. Y vamos a leerlo juntos. Es un poquito extenso, pero está bueno que lo podamos leer porque ahí van a entender completo todo lo que Dios tenía por hablar al pueblo. ¿Sí? Ezequiel 37. ¿Sí? Le damos tiempo a aquellos que tienen su Biblia para que lo busquen. Ezequiel 37, vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 14. ¿Cómo andan para la lectura? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento de los cuatro vientos, y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y dile: esto dice el Señor soberano, pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes.
Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Qué fuerte, ¿no? Qué imagen fuerte de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y esta visión es no solamente muy fuerte, sino que es muy clara y muy específica para el pueblo de Israel en ese tiempo, en momentos en que seguramente su situación no era la mejor. Por lo que acabábamos de decir recién, el panorama no era para nada esperanzador para ellos, porque ellos estaban exiliados, estaban fuera de su lugar, habían visto su ciudad caer, sus casas caer, habían dejado quizás sueños, proyectos, un montón de cosas, y de repente se encontraron en una realidad totalmente diferente, oprimidos por una cultura idólatra que nada tenía que ver con el Señor. Pero Dios trae una palabra específica para ellos en medio de esa desesperación, en medio de ese dolor, y estando en Babilonia con todo lo que implicaba estar en Babilonia. Como decíamos recién, el pueblo estaba totalmente desesperanzado. De hecho, decían: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Pero cuando ellos decían eso, Dios, por otro lado, les dice: les pondré aliento dentro de ustedes, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Qué tremendo, es tremenda esta visión, y el Señor también nos habla a nosotros a través de esta palabra. También el Señor nos habla a nosotros y nos invita a mirar nuestra propia vida, a poder reflexionar sobre nuestra vida, a mirar nuestra realidad, a mirar nuestra propia historia, a mirar cómo estamos hoy. Nos invita a ver cómo estamos, y quizás, tal vez te identificas con esta palabra. Te identificas por un montón de cosas que pueden estar aconteciendo a tu alrededor. Quizás te identificas con estos israelitas. Te identificas por las presiones, te identificas por el desánimo, te identificas por un montón de cosas que pueden estar ocurriendo. O quizás no. O quizás no te identificas con esto. Yo no sé cómo te encuentras este inicio de año, pero lo que sí sé, y por lo que su palabra habla, es que por medio de la palabra del Señor y por medio de la obra de Cristo y por medio y a través del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace, sin duda el Señor algo hoy tiene para hablarte. Algo hoy tiene para enseñarte. Algo hoy el Señor tiene para trabajar en tu vida, en tu corazón, conforme a lo que hoy estés viviendo. Estés pasando por un momento difícil o estés pasando por un buen momento. Porque no todos son malos los momentos en esta tierra, ¿no? También hay momentos buenos. Pero siempre el Señor, en una temporada o en la otra, Dios siempre está trabajando en nosotros. Porque, a ver, como todos sabemos, nuestra vida no es perfecta. ¿O sí? No. No es perfecta para nada. Somos imperfectos. Por eso siempre el Señor se ve en la necesidad de hacer ajustes en nuestra vida, de trabajar en nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque Él es Padre, porque Él nos ama. Entonces siempre Él está buscando de perfeccionar su obra en nosotros. Pequeños ajustes, grandes ajustes, pero siempre el Señor nos va llevando a lo que está en su voluntad, a lo que Él desea ver en nosotros. Y esto siempre es en amor, porque viene del Padre. Y el Padre nos ama, pero su palabra también nos dice que el Padre al que ama, ¿qué le hace? Yo empecé con los ruiditos. Se ríen después los chicos en casa. ¿Sí? El que ama, tac, corrige. En amor, pero nos corrige, nos confronta y nos desafía. Y lo más probable es que, miren, hasta el último día, hasta que hagamos... Sigo con los ruidos. Hasta ese momento, o quizás no hagas ese ruido, pero no lo vamos, ya es demasiado tétrico, hay mucho esqueleto acá.
Pero hasta ese último momento es muy probable que Él esté perfeccionando su obra en nosotros. Sin duda. Hasta ese momento el alfarero va a estar ahí, va a estar moldeando con sus manos de amor nuestra propia vida. ¿Y para qué? Para que podamos expresar cada vez más la vida de Cristo a través de nuestra vida. Que podamos expresar la vida del Hijo a través de nuestra vida y que podamos nosotros reflejar, decíamos recién, la gloria de ¿quién? ¿Del hombre? No, la gloria del Señor. Fíjense que esto está en 2 de Corintios 3:18. Permiso. Segunda de Corintios 3:18. Lo vamos a leer juntos, ¿quieren? Dice, bueno, le leamos de acá. 2 de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿a quienes le ha sido quitado el velo? A ver, no hablamos de la mantilla, ¿sí? No estamos hablando, ¿a quién se les quitó el velo? ¿A qué se refiere la palabra? A aquellos a los que se nos quitó la ceguera espiritual. Entonces, a ver, ¿cuántos hoy acá en este lugar pueden ver una vida espiritual, ver al Señor, experimentar al Señor? A ver, 3, 4, ahora sí. A todos los que hemos recibido al Señor, a los que tenemos a Cristo como nuestro Señor, nos ha sido quitado el velo. Y esta palabra dice así, a quienes se les quitó el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué hermoso, ¿no? Por eso es que decimos que hasta el último momento Él quiere trabajar cosas en nuestra vida. ¿Y en qué sentido? Quizás en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de actuar, cómo tratamos al que tengo al lado, cómo nos tratamos en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros ámbitos de trabajo, de estudio, cómo tratamos a la gente que aún no conocemos. En todo el Señor quiere tratar con nosotros, en nuestra forma de ser, la manera en la que atravesamos las pruebas. Si atravesamos las pruebas de una manera que honra a Dios realmente o las atravesamos a través de la queja. Dios quiere trabajar en nosotros, Dios necesita, porque es la forma en la que nosotros podamos expresar, decíamos recién, la vida de Cristo y reflejar la gloria del Señor. Y aún a veces, no sé si les pasa, o me pasa a mí nomás, que parece que hay cosas en nuestra vida que va a decir, che, pero esta área parece que no estuviese bajo el señorío de Cristo. ¿Les ha pasado o no? A mí me pasa nomás. Bueno, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque hay veces, hay áreas en nuestra vida en las que queremos nosotros manejar las cosas a nuestra manera. Y no nos vamos tan lejos. Pensemos en cuestiones de nuestra vida, no solamente espiritual. Yo oro cuando quiero, leo cuando quiero, me congrego cuando quiero. Pensemos en nuestra economía, gasto como quiero. Me parece que puedo hacer esto, bueno, me endeudo en esto, sin importar lo que pueda venir. Mi vida sexual, hago de mi vida sexual como quiero, como mejor me parece. Entonces, todos esos síntomas hablan de que hay algo en lo que necesitamos crecer, en que el Señor pueda tomar dominio de esas áreas de nuestra vida. Y como esas áreas un montón, entonces Dios necesita trabajar de alguna manera en nosotros para que nosotros podamos ser hijos rendidos por completo. No digo que no nos equivoquemos, no digo que no fallemos, pero necesitamos ser hijos que rinden todas las áreas de nuestra vida al Señor. Desde nuestra mente, corazón, cuerpo. Todo lo que somos, ¿sí? Siempre el Señor está buscando intervenir. Busca revelarse, busca darse a conocer por sobre todas las cosas en medio de las historias de nuestra vida, como decíamos recién. Y en esta palabra de Ezequiel, Dios mismo se revela como el Dios que tiene la capacidad de restaurar. Dios se revela a través de esta visión como el Dios que tiene la capacidad de hacer las cosas de nuevo, de restaurar,
de generar un renacimiento donde hay sequedad. Un Dios que se muestra como un padre que quiere animar al pueblo. Por eso le dice, cobren ánimo, les voy a poner espíritu dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Voy a abrir las tumbas del destierro donde hoy ustedes están y voy a hacer que regresen a ese lugar de plenitud. Y lejos de ser un lugar físico, un lugar geográfico, podemos hablar en nuestra vida de cosas en las que verdaderamente necesitamos regresar a aquello a lo cual Dios quiere que regresemos. Y para eso es que necesitamos cobrar esa vida en el Espíritu. Poder vivir esa vida en el Espíritu. Y esto que leemos en Ezequiel es tremendo porque es el poder de Dios mismo para traer vida donde había muerte, porque eran huesos. En esa visión eran huesos, pero vemos el poder de Dios para traer vida donde hay muerte, para volver a encender lo que en tu vida se apagó, para volver a despertar aquello que en lo que estás dormido, para que puedas volver a ocupar el lugar que Dios te llama a ocupar, para que puedas levantarte y cumplir con el propósito por el cual el Señor también te llamó. Amén. Ese es el poder de Dios, que vuelva a encender lo que estaba apagado. Porque es tan fuerte la imagen de restauración en este capítulo, porque habla plenamente de restauración. Una promesa de restauración para los hijos. Y algo que es propio de Él es el hacer resurgir de la nada algo nuevo. Donde no hay vida, Él hace vida. Donde había muerte, Él vuelve a ordenar todo para que resurja la vida. Y quizás, como decíamos recién, te sentís como este pueblo, ¿no? Que decía, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido nuestra esperanza, pero ¿sabes qué? Para Dios eso no es ningún impedimento. No hay impedimento para Él. Tu circunstancia, lo que hoy estés pasando, no es un impedimento para Dios. No es un impedimento para lo que el Señor quiere hacer en este tiempo en tu vida. Porque Él va mucho más allá de nuestras circunstancias. Su amor, su gracia y su misericordia van mucho más allá de nuestra realidad. Y Él en todo tiempo quiere intervenir. Él quiere mostrarse. Porque esto era simplemente un puñado de huesos de lo que se veía en el valle. ¿Y qué valor tiene un puñado de huesos? Nada. ¿Y qué mensaje dan huesos? Dice que había un montón de huesos, que pisaba sobre huesos. Huesos transmiten un mensaje de muerte, de estancamiento, de olvido, de pasado. Un montón de cosas que sucedieron. El olvido, el letargo, el estar adormecido. Algo que alguna vez fue, pero que hoy ya no es. ¿Y qué representan esos huesos en tu vida? Porque es importante que esto lo traigamos a nuestra vida. Y cuando pensaba en esto, anoté algunas cosas que pueden representar estos huesos en nuestra vida o simbolizar. Y a veces puede ser porque estos huesos está hablando de algo que no tiene vida o que te lleva al estancamiento o a la muerte, ¿sí? Que se bien entienda, algo que te desconecta con Dios, que te estanca espiritualmente. Y podemos hablar de un montón de cosas, como por ejemplo el cansancio prolongado. Eso de ese ya no doy más. Y días y días y días iguales. No doy más, no doy más, no doy más. Ese cansancio prolongado en nuestra vida nos lleva a que sean como un puñado de huesos secos en nuestra vida. A veces las preocupaciones, los afanes, la soledad, el desánimo, la decepción porque alguien te falló, traicionó tu confianza. También pensaba en las heridas o en una depresión. Miren cuántas cosas, o vivir en la culpa,
un diagnóstico inesperado, puertas que se cerraron o puertas que nunca se abrieron y quedaste ahí. Y también pensaba que esos huesos secos pueden representar una débil relación con Dios que antes era fuerte, pero que hoy es débil. Una escasa cultura de oración a Dios. O un llamado en tu vida que dejaste de creer. Un llamado al que dejaste de responder, que lo postergaste y que quedó ahí como en un cajón. Tantas cosas pueden significar estos huesos secos en nuestra vida, ¿no? Pero hay algo que genera, y eso genera estancamiento en nosotros. Como hijos de Dios, quedarnos en esto genera estancamiento, genera una desconexión con el Padre. Es cuando estás en ese valle y pienso, ¿qué hace Dios frente a esos huesos? Porque acá hay algo que pasa en esta visión. ¿Qué hace Dios frente a ese puñado de huesos secos? ¿Qué hace el Padre frente a aquello que era pero que ya no es? Aquello que estaba encendido pero que hoy está apagado. Aquello que quedó en el olvido. Aquello a lo que Dios te llamó pero que nunca respondiste. ¿Qué hace Dios con ese puñado de huesos secos, con el desánimo, con la desesperanza? Porque acá la palabra habla de que Dios sí hace algo y de hecho Dios actuó desde el silencio, pero empezó a actuar. Y de repente nos encontramos con un Dios que no hace silencio a la situación del pueblo de Israel. Y esto nos enseña mucho al respecto de esta visión, porque por un lado te muestra la realidad que cualquiera de nosotros podríamos estar pasando, porque decíamos que nadie tiene una vida perfecta. Por un lado esta visión te muestra la realidad que cualquiera de nosotros podríamos estar atravesando y la simboliza a través de esos huesos secos, pero también te muestra una contracara de lo que Dios sí puede hacer y de la capacidad que decíamos recién de Dios para restaurar y de Dios para volver a levantar de donde no había nada. Dios levanta vida. Dios le dice a Ezequiel, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos, escuchen la palabra del Señor. Y ahí es donde viene la intervención de Dios. Porque Dios comienza a ordenar todo con su palabra. Porque cuando Ezequiel empieza a hablar la palabra de Dios, dice que mientras él anunciaba la palabra, dice que se empezó a escuchar un traqueteo. Y yo trataba de recordar cómo es el ruido de los huesos secos. Y me acordaba cuando era chico que jugábamos en el campo, cuando yo vivía en el campo, y que jugábamos con huesos de vaca, y los golpeábamos, y es un ruido seco, un ruido bastante fuerte. Si alguna vez encuentran huesos por ahí, acuérdense ahí. Me imagino, porque dice que estaba el valle lleno de huesos, pero él lanza una palabra, empieza a hablar la palabra de Dios, y dice que cada hueso empieza a juntarse con el otro, hasta formar esqueletos. Suena medio como tétrico, pero es la realidad de lo que empieza a hacer la palabra. A través de esa palabra comienza a haber orden. Dios comienza a traer estructura a través de su palabra. Una palabra lanzada empieza a traer forma a tu vida, empieza a traer estructura a tu vida. Porque ese es el poder que hay en la palabra, de corregirnos, de exhortarnos. Así es la palabra cuando llega a nuestra vida. Así es la palabra de Dios cuando llega a nuestros valles. Todo comienza como a ordenarse a la luz de lo que esa palabra declara. Porque es la palabra de Dios, no es cualquier palabra. Es poderosa su palabra. Y en Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación
y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y eso es tremendo, porque vemos el poder que tiene la palabra de Dios, que dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y esto sin duda les ha pasado, que leen algo en la palabra, en la Biblia, leen algo, una palabra y decir, y yo estaba pensando esta otra cosa. Y Dios te confronta con esa verdad y decir, y yo estaba pensando de esta manera. Esto me expone lo que yo estoy pensando, me expone lo que yo estoy viviendo. Esta palabra te reubica, te confronta, te muestra en la condición en la que estás. Y Dios espera tu obediencia para que esa palabra produzca en tu vida lo que tiene que producir. Comienza a formarse, comienza a ver una estructura sólida, comienza a darle forma. Y así fue en el inicio. Recuerdan que dice en el inicio, en Génesis, la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué ordenó la tierra? Su palabra. Sea la luz, se hizo la luz. Sean las lumbreras, se hicieron las lumbreras. Sepárense las aguas de la tierra. Se separó. Y una vez que empezó a haber orden, resurgió la vida. Una vez que su palabra ordenó, todo surgió la vida. Y esta profecía, esta visión habla de lo mismo. Primero se ordenó, los cuerpos se formaron, los huesos se juntaron, se cubrieron de carne, se cubrieron de piel, pero estaban, ¿cómo estaban? En el suelo. ¿Por qué? Porque dice, un poquito más adelante dice, el Señor con su palabra le dijo a Ezequiel que anunciara el mensaje. Dice, así que yo anuncié, en el versículo 10 dice, yo anuncié el mensaje como Él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. En el mientras eran cuerpos formados, pero en el suelo. Cuerpos dormidos, cuerpos en un letargo, cuerpos paralizados. Y esto es un mensaje para nosotros también. Porque cuando viene el Espíritu Santo, empieza a cobrar vida en nuestra vida. Valga la redundancia. Lo que estaba dormido se despierta. Lo que estaba en un letargo se levanta. Lo que estaba paralizado comienza a tener movilidad. Y pensaba en este mensaje y pensaba también en mi propia vida. ¿Cuántas cosas hay dormidas en mí? ¿O cuántas cosas puede haber dormidas en tu vida? O que quedaron en pausa por la razón que sea. Pero Dios está soplando de ese aliento de vida. Dios está soplando con su espíritu. Dios te inquieta con su espíritu para que vuelvas a incorporarte, a ponerte de pie como ese ejército. Porque dice, y se pusieron de pie y era un gran ejército. El Señor con su palabra da la forma como a estos cuerpos, pero después con su Espíritu Santo activa lo que ya estaba formado, lo que ya estaba preparado. Como cuando formó al hombre, ¿qué hizo? Sopló aliento. Y esto nos da una enseñanza de la importancia de la palabra con el Espíritu. Esa conjunción perfecta que nos permite estar de pie y que nos permite caminar nuestra vida en confianza, obedeciendo al Señor. Y también nos habla de que sin el Espíritu solo hay forma, solo hay estructura. Todo puede estar muy bonito, todo puede estar muy prolijo, todo se puede ver aparentemente hermoso, pero si no hay Espíritu, no hay vida. La letra sola mata, pero el Espíritu vivifica. La religión te mata, pero la vida en el Espíritu hace que vos puedas experimentar la vida de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y pondré mi Espíritu en ti y volverás a vivir. Pondré mi Espíritu en ti y volverás a vivir, dice. Es tremendo. Y muchas veces
andamos por la vida, como a veces decimos, como en piloto automático, haciendo un montón de cosas, pero nos falta eso, de despertar a lo que el Espíritu quiere hacer, de hacer eso mismo que estamos haciendo, pero con la intervención del Espíritu Santo, y donde podemos ministrar la vida de Cristo en lo que estamos haciendo, sea lo que sea. Necesitamos despertar esa vida. Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo que Dios nos dio, que Dios puso en nosotros. No tenemos que restringir al Espíritu. No tenemos que limitar al Espíritu en nuestra vida, sino al contrario, tenemos que permitirle que Él sea el que gobierna y dirija todo lo que somos. Amén. Pondré mi espíritu y volverás a vivir. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana, ¿sí? Les voy a pedir a los chicos si quieren ir pasando, los chicos de alabanza. Y te voy a invitar que ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos, porque creo que es un tiempo para que te puedas mirar a vos mismo. Quiero que animarte a que pueda ser un tiempo donde vos te puedas mirar a vos mismo, que puedas ahí donde estás cerrar tus ojos y mirándote a vos mismo hacia adentro. Si vos te miras, ¿habrá algo que puedas decir en esta mañana? Esto necesita de la intervención de Dios en mi vida. Esto que yo estoy viendo necesita de su vida. Esto en mí no refleja la vida de Cristo. O esto no está en orden. O a esto lo estoy manejando a mi manera. Tal vez Dios te muestra algo que se apagó en tu interior y que ya no te mueve como antes. Algo que has dejado de hacer, algo como que se secó en tu vida. Algo como que crees que ya no hay esperanza, como que has bajado los brazos. O algo que Dios te había pedido y quizás no lo hiciste y dejaste que otras cosas ocuparan ese lugar. O como decíamos recién, ese llamado al que nunca respondiste, ese llamado que dejaste de creer de parte del Señor. O un Dios que te dio gracia, que te dio dones y que quedaron ahí como guardados y que te los dio porque justamente espera que uses esos dones y esa gracia que Él te dio para edificar a otros. ¿Qué es lo que hoy estás necesitando de la intervención de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que hoy en tu vida necesita ese toque de Dios? ¿Qué es lo que hay en tu vida que necesita cobrar vida de nuevo? Mirando tu vida, ¿podés ver si hay huesos secos? ¿Podés ver si hay huesos secos? Si hoy tuvieras que pensar en algo que necesite ese toque de Dios, ¿qué sería? ¿Qué sería, iglesia? ¿Qué es lo que debería despertarse de nuevo? O tal vez no conoces a Cristo, y si no conoces a Cristo, que este sea un día donde puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, te reconozco como mi Dios, mi Salvador, te recibo como mi Salvador, creo en ti, Jesucristo. Señor, ven a darle vida a mi vida, ven a darle vida a mi espíritu que está muerto.
Quizás ese valle de huesos secos representa en tu vida una condición en la que estás hace mucho tiempo y sabes que tenés que salir de ahí. Querés salir de ahí, pero no podés salir de ahí. Pero ¿sabes qué? Más allá de cuál sea tu situación, y como decíamos recién, para Dios tu circunstancia no es un impedimento. Dios nunca llega tarde y en su amor Él te busca. En su amor Él te sale al encuentro. En su amor Él busca abrazarte de nuevo. Él viene en busca de tu vida. Él te sale al encuentro y te recibe como Padre. En su amor Él quiere restaurarte una vez más. Él quiere levantarte una vez más. Él quiere que lo vuelvas a escuchar. Él quiere que vuelvas a levantar tu mirada. Él quiere que vuelvas a despertar a la realidad a la que Él quiere llevarte. Él quiere que puedas escuchar su voz, la voz de su Espíritu Santo. El Señor te desafía a volver a la esencia de la vida en Dios. A la esencia de la vida, a recuperar esa identidad de hijo, de hija amada. Dice 2 de Samuel: todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Señor, gracias por tu palabra y por afirmar a través de tu palabra tu identidad como Padre. De que ideas la manera de traernos de regreso cuando hemos estado dormidos, cuando hemos estado apartados, cuando hemos estado lejos de tu corazón. Gracias porque tu palabra lo afirma. Ideas la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de ti, Señor. Dios se revela como el Dios que da vida en esta mañana. Como el Dios que da vida donde no la hay. Dios se revela como un Dios que hace resurgir la vida en medio de los huesos secos. Y Dios comienza a encender ese llamado de nuevo. Dios comienza a encender ese llamado, esa pasión por Cristo. A través de su Espíritu Santo empieza a despertar los cuerpos dormidos, el espíritu dormido. Empieza a cambiar la realidad por su palabra. Una palabra de Dios lo ordena todo. Y mientras haya una palabra de Dios en tu vida, hay esperanza de cambio. Porque esa palabra que el profeta pronunció en medio del desierto fue la puerta para el milagro, para lo que iba a acontecer después. Esa palabra de Dios hablada en medio de los huesos secos fue la puerta abierta para lo que Dios iba a hacer después. Y así es en nuestra vida. Una palabra llega y es la puerta para levantarte, es la puerta para anclarte, es el cimiento que necesitas y el fundamento para permanecer en medio de la situación difícil, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción, pero con tus ojos puestos en Cristo, puestos en Él, el dador de la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice tu palabra. Que tu espíritu en esta mañana, Señor, comience a obrar en medio de nosotros como hijos de tu pueblo, Señor. Yo no sé dónde estás, no sé cómo te encuentras este comienzo de año, pero estés donde estés, sé que Dios te sigue llamando. Sé que Dios te llama para que te levantes, para avanzar, para cumplir con su propósito.
Dios restaura su propósito para que puedas responder a lo que Él te está pidiendo. Que en esta mañana puedas decirle: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Hay algo que Dios quiere hacer en esta mañana, y es animar a su iglesia a abrazar sus palabras, a creer en el poder que hay en el nombre de Cristo, de creer que Él es capaz de hacer, animar a la iglesia a ocupar ese lugar, a despertar a ese tiempo. Que puedas dimensionar el tremendo poder que hay en su palabra y en la intervención del Espíritu que sopla para vida, que sopla para vida. El Espíritu Santo que sopla para vida, el Espíritu Santo que sopla para vida, que trae restauración a los huesos secos. Ahí donde había huesos secos, que comienza a resurgir la vida. Ahí donde no podías escuchar, que vuelvas a escucharlo a Él. Que puedas ser parte de ese ejército que se pone de pie bajo la dirección, bajo el soplo del Espíritu, para caminar, para avanzar, para conquistar en el Señor todo aquello que el Señor te ha llamado a hacer. Que sea una mañana donde Dios restaure todo lo que necesite ser restaurado en tu vida, en lo espiritual, en lo físico, en lo ministerial, en lo sexual, en lo mental. Que sea una mañana donde el Señor empieza a restaurar y empieza a traer sueños, empieza a traer visiones, empieza a traer palabra para ministrar sobre otros. Palabra de Dios, palabra de Dios. Que sea una mañana donde el Espíritu empiece a encenderte, y que si aún en tu adoración te habías secado, que sea un tiempo para volver a adorar a Dios. Que puedas encenderte en adorar, que puedas empezar a rendir tu vida en adoración a Él. Dice el Salmo 40: con paciencia esperé en el Señor, que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Esta palabra habla de restauración. Me dio un cántico nuevo, me dio un canto nuevo. Muchos verán lo que Él hizo y pondrán su confianza en el Señor. Felices, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración. Dice el Salmo 89, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Queremos ser ese ejército que se levanta, Dios. Queremos ser esos hijos que caminan al sonido de tu voz, Señor, cumpliendo con propósitos, restaurando aún al que necesita ser restaurado, llevando una palabra de ánimo al que la necesita, consolados para consolar, siendo consolados para consolar. Señor, que podamos despertar como iglesia y cobrar ánimo, Señor, a través de tus palabras. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Solo el Espíritu da vida eterna.
Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque es todo lo que necesitamos. Tu palabra y la vida del Espíritu, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te adoramos en esta mañana, Padre. Vamos a adorarle, iglesia. Vamos a cantarle en esta mañana. Vamos a adorarle juntos en esta mañana. Ahí mientras el Señor sigue hablando a tu corazón, mientras estás buscándolo, mientras estás orando, vamos a adorarle al Señor. Vamos a hacer honor al privilegio que nos ha dado de adorarle como hijos. Tú eres santo, 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 santo. Eres digno. Si sabes de alguien cercano que ha estado pasando por tiempos difíciles y que ha estado siendo preso de situaciones en las que no podía salir y que ha estado ahí como ese puñado de huesos secos, si han sido tiempos de desierto para esa persona, te quiero animar a que puedas acercarte y orar por esa persona. Solo si Dios te lo dice, solo si el Señor lo pone en tu corazón. Que sientas la libertad en esta mañana de acercarte solo a orar por Él. O quizás es un abrazo, o quizás es simplemente una palabra. Si el Espíritu te guía, que puedas responder. Vamos a adorarlo. Vamos a adorarle, iglesia.